Y mucha gente decía, es que el niño, bueno, por decirlo, así, el chico Sebastián Zurita se ve acartonado en el papel, se ve que se siente intimidado por otros actores como Damián Alcázar, en fin, como toda esta nómina de actores mexicanos que tienen un colmillo que les arrastra. Y yo creo que eso funcionaba. Estoy haciendo el paralelo con Álvarez Félix, porque creo que, y no sé si Casals era consciente de él, yo creo que sí, porque también tiene un colmillo que no puede con él. Yo creo que él supo que a la hora de enfrentarlo a estas situaciones, él mismo iba de alguna manera a canalizar lo que tal vez en su momento, en otro contexto, vivió Buelna. Y creo que esto es lo que pasa un poco con el personaje de Enrique Álvarez Félix, que no era conocido por ser un gran actor, había aparecido en Simón del Desierto, sí, la película de Buñuel, pero creo que para ese papel era ideal. Y bueno, hace rato que no completé la idea de por qué me resultaba un enigma Los Caifanes. Es porque, a pesar de estar anclada en todas estas coyunturas, resulta tremendamente vigente, y tremendamente vigente no nada más porque se pueden encontrar muchísimas situaciones respecto a la tensión racial, a la tensión de clase entre los dos grupos, sino es vigente, pero a la vez, y aquí la paradoja, creo que ninguna película de unos 10 o 20 años para acá ha logrado poner en pantalla esta tensión. Sí. Por alguna razón, bueno, no es por alguna razón indefinida, creo que es muy clara. El cine es algo que generalmente está en manos de personas con recursos, porque es una forma de expresión muy cara, ¿no? Sí. Y eso resulta a veces en una mirada muy condescendiente, aún de problemas de clase, aún de cosas con las que se quiere empatizar con cierta situación, acaba siendo condescendiente. Incluso el cine de la época de oro, pues presentaba una visión de la clase baja y de la pobreza totalmente paternalista y totalmente idealizada, en donde los pobres eran moralmente superiores que la clase alta. Sí. Estaban felices de serlo, claro, y siempre tenían esta ventaja, ¿no? Sí. Y actualmente pasa un poco lo mismo. Todas las películas que intentan hablar de la inequidad de muchísimas cosas que todavía no se resuelven en México, siempre acaban, yo no sé si desde una especie de culpa de clase, lanzando este mensaje. A mí algo que me gusta muchísimo de Los Caifanes, y que por eso digo es vigente, pero paradójicamente incluso sigue estando en un rasero más alto al que las películas contemporáneas no se pueden acercar, es que maneja todo el tiempo una tensión que incomoda al espectador, y esto lo digo como una virtud. Creo que el mejor cine es el que incomoda al espectador, porque no presenta a ninguno de los dos grupos con un punto de vista en donde los juzga. Todos, incluyéndonos el espectador, todos estamos siempre dudando de cuáles son las verdaderas intenciones de cualquiera de los dos grupos, porque siempre hay algo inescrutable, por lo menos sobre todo en el grupo de Los Caifanes, que nosotros no vamos a poder entender ni como espectadores, ni tomando el punto de vista, claro, de Julissa o de Enrique Álvarez Félix. Claro. Siempre hay una sensación de que algo puede pasar, bueno, y esto a la vez fue premonitorio, ¿verdad? Pasó al año siguiente y siempre está pasando. Sí. No hay una simplificación del problema de la tensión racial o de la tensión de clase, y es muy importante lo que decía Georgina sobre el papel de Julissa, que también la película no nos permite ser, así como no nos permite ser condescendientes con los Caifanes, aunque los personajes a veces lo son, como cuando Julissa habla con Álvarez Félix y le dice, ay, mira qué divino hablan, hasta parece que es otro idioma. Esta muralla cultural en donde es posible cosificar al otro y verlo como algo exótico, como algo que no, porque es una manera de aliviar la tensión, ¿no? Es decir, yo me lo puedo apropiar, incluso pásame el chinchol o pásame el mezcal, como ahora sucede, ¿no? Hay una cierta apropiación de universos que a veces funcionan para aparentemente bajar el roce que pudiera haber. Sí. Pero, bueno, yo siento que precisamente cuando me refiero a la poética de Carlos Fuentes, que empezó a diseccionar México desde la década de los 50 y a mostrar a México y a los mexicanos desde un punto de vista no maniqueo, permea la película. Obviamente es una década también de redefinición hasta ahora sí que de feminidad, de masculinidad, de roles sexuales, de roles de género. Todo esto, para alguien tan informado como Fuentes, también
se mete en la película. Enrique Álvarez Félix da perfectamente el tipo de embarado, de un autocontrol muy especial, de una forma de vestirse, todo es lenguaje en su actitud, y que va a hacer frente, digamos, a la mayoría que son los caifanes, y en medio Julissa, que es el objeto de deseo de todos ellos, ¿no? Yo creo que Fuentes, que se preocupó desde el principio por las clases sociales, muestra perfectamente la confrontación y la tensión que puede surgir entre la clase social alta y la clase social que viene analizando y que analizó durante toda la vida en su narrativa, de los que están, digamos, segregados por los ricos, que son cada vez los menos. Estos jóvenes forman una especie de banda que tiene sus propios códigos de masculinidad, que son tan terribles como los códigos de masculinidad del personaje de Enrique Álvarez Félix, embarado, tieso, que finalmente, al final, cuando pelea por Paloma, rompe un poco la cuestión de la contención, pero toda la película es tensa por eso, porque hay un enfrentamiento clasista, sexista, y se da hasta en lo del lenguaje. Los Caifanes, por ejemplo, que en vez del título de la canción de Óscar Chávez, ese término, cuando están en el coche que huyen ellos de la fiesta, le pregunta Paloma a Jaime, ¿no? Oye, ¿qué es eso de Caifán? Y le dice, ay, es un pachuco. Porque el azteca, andaba vestido, que es un poco, que ha ido a Estados Unidos, que no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Pero entonces el azteca nos dice que un caifán es papa grande, el que las puede todas, es decir, entra aquí el albur del mexicano, que hace objeto a Paloma de una serie de sugestiones, de connotaciones sexuales, ¿no? Y entonces el caifán sería también un padrote. Aquí hay una relación de poder de estos que son un grupo de chicos, la mayoría una banda, frente a esta pareja que los invade en el coche y que los invade también con todo el derecho que les da pertenecer a una clase que llega y ocupa el lugar que a lo mejor no le corresponde. Juan Ibáñez nos dijo que Caifán era un sujeto que tiene cierta preeminencia sobre sus prójimos. Y la palabra obviamente tiene muchas connotaciones, nos dijo Juan Ibáñez. Caifán es un gigoló, es un individuo apto, es un abusado, es un sujeto bien vestido, es un jefe de palomilla. El Caifán se produce en los barrios, pero también en el mundo burgués. Es más frecuente, sin embargo, en los barrios, ¿no? Monsiváis, que estaba tan al día en todo esto de la cultura popular, de las hablas de México, igual que Carlos Fuentes, nos decía que para él, y la verdad está un poco extraño, era una mezcla del español cae y del inglés fine. Cae fine, o sea, cae bien, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un acierto porque es un cruce cultural, como es el barrio Tepito, ¿no? Y mire, me parece importante decir esto porque hay varias cosas en los Caifanes que muestran preocupaciones de Fuentes que contaminan, que es, por ejemplo, que contaminan la película de intensidad, de poesía y de inquietudes, que revelan lo que es no solamente la sociedad mexicana, sino la mentalidad maniquea, hipócrita de la sociedad mexicana en todos sus niveles. Nos dice, por ejemplo, el Caifán, o sea, habla una palabra, dice palabras del totacho, ¿no? El totacho significa a todo dar. Es un caló chicano, es un spanglish, es una jerga jeringonza galimatía, ¿no? Y el albur, que es como también hablan los Caifanes, utilizan el totacho, el relajo. Vemos a los personajes en el relajo durante toda la película, en las que se involucran tanto Paloma como Jaime, ¿no? El albur es un juego de palabras de doble sentido.
Obviamente tiene muchas definiciones. Yo quiero solamente decir una de la misma época que Carlos Fuentes, con eso ya cedo la palabra, decía: a la fatalidad del mexicano, acuérdense que aquí se habla de la suerte, de la fatalidad, de que unos son ricos y otros son pobres por la suerte, ¿no? Dice: a la fatalidad y el azar, el mexicano pone el albur, temible negación de los demás que nos conduce al suicidio, de no poder reconocernos fuera de nosotros mismos. El albur en México es una operación de lenguaje que consiste en desviar el sentido llano de las palabras a fin de dotarlas de una intención insultante, agresiva, negadora de la personalidad de los interlocutores. El albur imposibilita todo diálogo. Fíjense que no pueden dialogar los Caifanes con Jaime. ¿Y Jaime qué opone? El inglés. Es agresivo. Es la lengua del poderoso. Where were you? Le dice a Paloma cuando regresa después de haber estado con el Estilos recorriendo el centro de México, ¿no? Dice: el albur imposibilita todo diálogo. Por ejemplo, nadie puede decir sencilla y rectamente: mi mujer está enferma, sin que esto suscite una serie de albures verbales en torno a la menstruación, la procreación, a la luna, la cuaresma y la posible edad de la señora. Las elaboradísimas fórmulas de la cortesía verbal en México, el uso del subjuntivo, la constante apelación al diminutivo, son protecciones contra el albur y sus secuelas violentas. Entonces es una jerga masculina, tal y como lo interpreta Fuentes. Hay otras definiciones de albur. Y así se la hablan con una serie de cuestiones sexuales y de que hubo relación sexual entre Estilos y ella, que ella tendría que acostarse con todos porque ya se acostó con él. Utilizan el albur. ¿Cómo Jaime utiliza la lengua, el inglés, para mantenerlos fuera, ¿no? Son sus armas, son sus espadas, son las armas, ¿no? Claro. Sí, además, bueno, el tema del inglés y del uso del inglés también en un sentido de cómo se utiliza dentro de la película, es muy interesante cómo Julissa, en su papel, va demarcándose de Jaime al negarse hacia el final de la película a dialogar con él en inglés. Si al principio esto era algo que les permitía, o por lo menos a Enrique, bueno, ya esto de que uno ya Jaime. Sí, le permite poner una barrera, y ella de alguna manera todavía temerosa de qué son los Caifanes, a dónde los van a llevar, accede a tener estos diálogos que a mí me parecen agresivísimos, de una violencia tremenda. Son tremendos. En donde, y que además, repito, es vigente, ¿no? Son vigentes este uso de códigos y de aislar al otro, hablándole de cosas que no puede entender, manifestadas ya sea en el lenguaje mismo o en el idioma. El otro, claro, ¿no? porque además los Caifanes sí los entienden. Bueno, los Caifanes, no, pero es que tampoco el albur a veces es tan conceptualmente complejo. No, claro. Es denigratorio. Y el que lo está utilizando con un sentido de rebajar a la mujer, al homosexual, se autodenigra. Cree que está hablando en unos términos incomprensibles. Lo que pasa es que está hablando en unos términos que simplemente agreden al otro, ¿no? Y que le niegan la capacidad de entender lo que a veces es de una simpleza, ¿no? Siempre se reduce a yo te domino sexualmente. Sí, claro. Sí. Pero bueno, a lo largo de la película es interesante cómo ella va marcando su distancia con respecto a Jaime y su alianza a los Caifanes cuando se niega a responderle en inglés, ¿no? Así como el albur es una manera manifiesta de agresión, también hay muchos momentos en la película en donde está el contraste entre el eufemismo y la palabra real. Por ejemplo, cuando se entera Jaime, o más bien el Estilos le dice a Jaime que él creció, que a él lo educaron los padres salesianos, y Enrique Álvarez Félix le pregunta: ¿eras internado? Y él le dice: no, huérfano, como se dice, ¿no? Sí. Que también hay este código de las clases altas de no llamar a las cosas como son, la retórica oficialista, que finalmente también es un arma para no hacerse responsable de lo que está pasando, ¿no? Hay todo el tiempo a lo largo de la película este doble estándar mexicano con respecto a la mujer, ¿no? Muchas veces peleándose entre ellos, los Caifanes, uno le dice al otro: no le faltes al respeto, porque hay viejas de respeto y hay viejas de jalón, ¿no?